Juan capítulo 9. Y vamos a ver ahí esos versículos de la palabra de Dios para sacar de ellos una enseñanza para nuestras vidas. Juan capítulo 9. Muy bien, vamos a ver este texto de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de por qué sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Esa es una pregunta grande. No tenemos todas las respuestas, pero la Biblia nos ayuda a que pongamos un poquito de luz en la respuesta, ¿verdad? O sea, propuestas, acercamientos, el por qué sufrimos. Pero ahí vamos a ver algunos detalles bien bonitos con respecto al sufrimiento. Juan capítulo 9, verso 1. Amén. La palabra del Señor dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para que podamos, bendito Dios, a través de tu Santo Espíritu, ministrar los corazones de todos aquellos que sufrimos diferentes circunstancias en nuestras vidas. Oramos para que tú puedas ayudarnos a poder, Señor, ser transformados a través del dolor, a través de la tristeza. Oramos para que seas tú con nosotros. Ayúdanos a entender, a comprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Quiero iniciar diciendo algunos puntos importantes acerca del sufrimiento. En primer lugar, quiero decirles que el sufrimiento es materia teológica. Desde hace muchos siglos a esta parte de la teología se le llamó la teodicea. La teodicea trata de poder justificar por qué pasamos dolor. Entonces, en las teologías, tanto contemporáneas como las modernas, estoy hablando de antes de la reforma protestante de 1500, 1600 y después de la reforma protestante, siempre podemos encontrar escritos acerca de defender, porque ¿cuáles son las preguntas más graves que hay en la teodicea? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué sufren? ¿Por qué Dios permitió tantas muertes en el Antiguo Testamento? ¿Por qué hay gente enferma? ¿Por qué hay catástrofes naturales? Entonces, esas preguntas las han ocupado los ateos y los agnósticos modernamente para señalar por qué no creen en Dios. Entonces, el ateísmo ya no está de moda. El ateísmo, ustedes saben que tiene una base equivocada. ¿Por qué? Porque desde el planteamiento descubrieron que su paradigma no era correcto. Comenzaron a plantearse el agnosticismo como una respuesta, ¿verdad? ¿Qué es el agnosticismo? Ahí no se dice sin Dios, ateo, no, sino que el agnóstico es aquel que dice no sé si Dios existe. O sea, es un paradigma más práctico y le ayuda al ateo a justificarse, decir no sé cuál es el Dios verdadero, no sé si Dios existe. Es otra postura, digamos, cobarde también, filosófica, pero cobarde para los modernos, ¿verdad? Entonces, hay varios expositores de ateísmo, como Dawkins, por ejemplo, que ha hecho libros, ¿verdad? Ha desarrollado literatura que en Europa ha crecido mucho el agnosticismo, ¿verdad? Y estos libros de Dawkins han sido, digamos, la base del por qué mucha gente ya no cree, ¿verdad?, en Dios, o por lo menos ellos dicen no sabemos si Dios existe. Entonces, la filosofía habla de Nietzsche, ¿verdad? Ustedes saben que Nietzsche dice, hemos matado a Dios, ¿verdad? Pero Nietzsche, cuando la gente dice, porque
de Nietzsche habla mucho la gente, dice, ¿y por qué habla de Nietzsche la gente? Porque fue el que dijo, no sé si Dios, hemos matado a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dijo eso? No estaba muy equivocado, porque cuando Nietzsche dijo eso, estaban en el proceso de secularización. ¿Y qué es la secularización? Es sacar a Dios de todos los ambientes sociales, de todos los ambientes religiosos, de todos los ambientes del hombre, ¿verdad? Es decir, sacamos a Dios de la crianza de los hijos, sacamos a Dios del matrimonio, sacamos a Dios de todo. El secularismo, el objeto principal es sacar a Dios de todas las esferas humanas. Entonces, perdóneme que me ponga un poquito así como explicarle, pero es necesario. Entonces, Nietzsche cuando dijo, Dios ha muerto o hemos matado a Dios, se refería que en la época del modernismo, de la ilustración, ya Dios había salido de las esferas. O sea, ya Dios ya no era tomado en cuenta. ¿Por qué? Les voy a explicar rápido. Desde el siglo IV, o sea, es decir, desde el 400 después de Cristo hasta el 1600, la iglesia tradicional era la base de todo. O sea, la iglesia estaba por encima de los estados. Entonces, cuando se dieron cuenta de las grandes injusticias que la iglesia cometió, toda la filosofía luchó para sacar la religión de todas las esferas y a Dios también. Entonces, la ilustración, ¿verdad?, viene como consecuencia de querer sacar a Dios de todas las esferas sociales. ¿Por qué? Porque estaban hartos de la religión, hartos de toda la dogmática católica, estaban hartos de que, por ejemplo, la Revolución Francesa se desarrolló en ese mismo aspecto, de tal manera que desde ese momento antes la iglesia llevaba los asentamientos de los niños, la iglesia llevaba los bautismos, todo llevaba la iglesia, porque la iglesia era el Estado. Pero ahora no, eso se separó desde la Revolución Francesa. El Estado es el Estado y la iglesia es la iglesia y no se pueden juntar. Entonces, partamos desde ahí. Habemos personas que vivimos como habiendo sacado a Dios de nuestra vida, porque no nos explicamos por qué. ¿Por qué no nos explicamos por qué es que nacimos así? ¿Por qué fui abusado? ¿Por qué fui expuesto a esta situación? ¿Por qué no tuve padres? ¿Por qué no tuve esto? ¿Por qué mi niño? ¿Por qué mi hijo tiene esta enfermedad? ¿Por qué murió mi hijo? Mire, hay tantas personas que dicen, es que Dios me abandonó, ¿verdad? Entonces, se ha comprobado que la gente que ha sufrido más experiencias de abandono y dolor en su niñez y adolescencia son los que se van por el camino del ateísmo y del agnosticismo. ¿Por qué? Porque no pueden justificar. Es que mire, mis papás se murieron, mi abuelo me crió y sufrí. O sea, si usted comienza a irse por el por qué, usted va mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que veamos el propósito del dolor, el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Y mire, nosotros como creyentes, como cristianos, deberíamos de ser más enfáticos, deberíamos de conocer más a Cristo para justificar, porque mira, hoy en día hay tantas personas que sufren por esas preguntas, porque no se justifica, porque su papá no estuvo, porque la explotaron, la abusaron, tuvo usted una experiencia sexual diferente, dura. Entonces, todo eso, todo ese maltrato, la gente lo canaliza a través de su descontento con Dios, porque si a mí me pasó esto es porque Dios lo permitió, es porque Dios así lo hizo, es porque Dios lo hizo así. Estás equivocado. La Biblia lo que enseña es que desde la caída del hombre hay una condición pecaminosa, una naturaleza pecaminosa en toda la humanidad. Y les voy a decir algo con todo conocimiento, ¿verdad?
Dios lucha en contra de la maldad. No es un Dios malo. Dios pelea en contra de la injusticia, no es un Dios injusto. Y si esto que estamos viviendo, niños enfermos, guerras, situaciones calamitosas en la humanidad, es producto del pecado del hombre, y no podemos evitarlo. Y por eso niños son alcanzados con pedófilos que los violan, los abusan, y por eso es que niñas caen en situaciones de abuso sexual, y por eso es que hay niños enfermos en los hospitales, y por eso es que hay grandes situaciones de la naturaleza. Porque el pecado de la humanidad ha trastornado la naturaleza y al hombre. Todo está lleno, trastornado del pecado. Desde la humanidad hasta la naturaleza, todo se ha visto afectado por el pecado del hombre. Todo, hermanos. Y eso lo enseña Romanos. Dice Romanos que en capítulo 8 que la naturaleza gime. Deberían de venir al estudio de Romanos los miércoles. La naturaleza gime. Dice que también, hermanos míos, la naturaleza gime esperando que la humanidad, los creyentes, seamos glorificados. Pero también dice que la humanidad gime también. Nosotros gemimos. ¿Por qué gemimos? Porque sufrimos, porque padecemos, porque cada día es una lucha por el dinero, porque tenemos problemas en la casa, porque el esposo, la esposa, porque nos enfrentamos con gente mala, porque hay gente que es nuestros enemigos, y de repente descubrimos traiciones, infidelidades, situaciones duras de la vida. Todo eso tiene su origen en la desobediencia del hombre. Todo eso tiene su origen en la desobediencia del hombre. Amén. No los oigo muy convencidos, pero no me interesa que sepan todas esas cosas. Lo que me interesa es que sepan lo que Jesús dice. Eso es lo que yo quiero que usted sepa. Muy bien. Aquí en el capítulo 9 hay un hombre ciego de nacimiento. Y este relato, esta descripción, ha sido puesto por el escritor del Evangelio de Juan para justificar el hecho que los judíos que se convertían a seguidores de Jesús, de Cristo, eran expulsados de la religión judía. Entonces este relato está ahí para explicarnos cómo sufrían persecución cuando usted decía: yo soy creyente, yo sé que Jesús es el Señor. Cuando usted decía eso, venía una persecución, y lo primero que hacían los judíos es sacarlos de la religión judía. Entonces, pero no nos vamos a enfocar en esa parte, nos vamos a enfocar en la primera etapa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un ciego de nacimiento. Esto llama la atención porque en algunos casos en los evangelios hay ciegos que probablemente llegaron a la ceguera. No es que nacieron ciegos, sino que en el proceso de su vida quedaron en una enfermedad y se volvieron ciegos. Los eruditos, los estudiosos, los que han investigado estas cuestiones, incluso del Jesús histórico, dicen que en la época de Jesús, en el siglo I, había mucha gente que se quedaba ciega por enfermedades oculares, por el sol, porque como no tenían conocimientos de medicina, entonces la gente sufría de muchas afecciones en los ojos, y lo que sucedía era que la gente se quedaba ciega. Era muy común ver personas que se quedaban ciegas. Entonces, el tema aquí es que Jesús se enfrenta ante una pregunta. Es que ven al ciego de nacimiento, y ellos sabían que era un ciego de nacimiento, pero los apóstoles, los discípulos, vienen ante Jesús y le dicen: ¿por qué está este ciego? ¿Por qué está ciego este? Vea lo que dice el verso 1 y 2. Al pasar Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, los judíos no son muy diferentes a nosotros, ¿verdad? Ellos tenían tres teorías de por qué sufría la gente. La primera teoría es, teoría lo digo porque nada estaba comprobado, ¿verdad?
Ellos decían que una persona sufría porque ellos creían en la alma preexistente, en la preexistencia del alma. Entonces decían ellos, si este es ciego de nacimiento es porque el alma era mala. Antes de venir al mundo, ya esa alma era perversa. Entonces, aquí hay un castigo divino, de tal manera que cuando nació, ya venía ciego porque el alma era mala. Lo vuelvo a repetir, esto era el pensamiento judío, ¿verdad? Es un alma preexistente, ¿verdad? Ellos dicen, el alma existe antes del nacimiento, entonces el alma era mala, entonces Dios lo castigó naciendo ciego. Esa es la primera postura. La segunda está establecida ahí. Mire lo que preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Ahí están las dos. La otra postura es que la gente pasaba el sufrimiento porque ellos habían pecado. Entonces, el pensamiento de ellos era, este era tan malo que quedó ciego, ¿verdad? No sabían realmente cómo diferenciarlo entre una y otra cosa, ¿verdad? Ellos decían, este es el que ha pecado, entonces por ser este pecador, entonces por eso se quedó ciego. Y la tercera es porque los papás han pecado. Los papás pecaron y por eso nació con esta enfermedad. Mira, eso es lo que más abunda hoy, lo que más abunda ahora, ¿verdad? Entonces, es bien duro porque mucha gente castiga a los papás, castiga a la gente, porque es que fíjate que nació con un síndrome Down. Fíjate que el niño de ellos nació con un retraso mental, porque en el parto hubo un problema en el nacimiento, en el parto. Entonces el niño le quedó colgado el cordón umbilical y tuvo retraso, ¿verdad? O una situación porque el niño, ¿verdad? Es autista, ¿verdad? El autismo está muy propagado hoy en esta región, en esta zona. Antes, hace unos 20 años, lo que más proliferaba eran las familias con hijos sordos. Entonces, tenemos casos que hay muchos cantones aquí en Cojute donde tienen niños que son sordos, son sordos. Y los padres, por esconder al niño, porque les da vergüenza, ¿verdad?, tener un hijo sordo, no los traen a la iglesia, no los sacan de la casa, y los niños no pueden ni comunicarse en la forma lesa, ¿verdad?, en el lenguaje lesa, no pueden. Entonces, ¿cuántos de ustedes han pensado en alguna manera, es que el niño de ellos salió enfermo porque ellos son malos, porque ellos han pecado? Y el Señor, hermano, no es ahí donde Él quiere que nos enfoquemos. Ahí no es donde Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Entonces, ¿en dónde nos enfocamos, pastor? Mira, enfoquémonos en lo que Jesús respondió. Fíjate que Jesús no les dice, ojo, les voy a explicar algo. Este tema es así, ¿verdad? Porque no niega que el pecado esté influenciando la situación, pero no les acepta sus teorías. O sea, si usted viene con aquella cuestión de que es que esto es porque, por ejemplo, yo me he topado con personas que dicen, es que ese niño fue nacido en un matrimonio, en una relación de infidelidad, por eso nació enfermito. Totalmente perdido, hermano, equivocado totalmente, porque la gente es así, es mala, ¿verdad? Y deberían de saber que no es así, hermanos. El Señor no quiere eso, no quiere que nosotros hablemos mentira, hablemos cosas en contra de Él. ¿Por qué? Porque decir que ese niño nació así porque sus papás pecaron, eso es la peor de las blasfemias, la peor de la ignorancia bíblica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Mira, no te puedo decir por qué, pero te puedo decir para qué. Y esto usted lo tiene que entender. Y la respuesta de Jesús está en el versículo número 3. En el verso 3 Jesús responde y dice, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, no niega la situación pecaminosa. Lo que dice Jesús es, miren, no se equivoquen, dejen de andar, cuando tengan el sufrimiento enfrente,
Dejen de andar preguntando, ¿y por qué pasó? ¿Por qué esto? Mira, yo tengo gente muy apreciada, muy querida, que le han pasado cosas tan difíciles. Y les recomiendo ese libro. Fíjate que el pastor fundador toda la vida tenía ese librito. Él regalaba ese libro. ¿Se acuerdan? Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Entonces, es un libro escrito por un autor cristiano. Entonces, lo que sucede es que nosotros siempre queremos ver por qué, ¿verdad? Y por qué que esto y por qué lo otro. No. Allí no es la cosa. Entonces, pastor, ¿por dónde es la cosa? Es lo que dice Jesús. No es que pecó este o sus padres, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es la razón. ¿Por qué? Primer punto. El sufrimiento es la puerta de entrada de Dios a nuestra vida. Se lo repito. El sufrimiento es la puerta de entrada de Dios a la vida del hombre. Amén, hermanos. Mira, el Señor Jesucristo camina en el dolor, camina en el sufrimiento. Mira, yo vengo de trabajar de las zonas más pobres de Oriente. 8 años viviendo en Usulután. Y ahí hay 2 pueblitos que son los más pobres de todo El Salvador. Uno es ahí, San Jorge, pero la parte de toda Tierra Blanca, ¿verdad? Fíjate que nosotros ayudamos a las familias con proyectos de granjas de pollo. Y la familia estaba llegando a la iglesia y nosotros, hermano, qué terrible. Llegamos a donde vivían, a la covacha donde vivían, pero le estoy diciendo que usted entra a Tierra Blanca y tiene que meterse en un cantón de Tierra Blanca. Y vamos llegando, hermano, y la covachita, o sea, ni luz. Y ahí mismo en la cuestión de la champita donde ellos habían hecho, es terrible, hermano. Ahí las camas de los señores, ¿verdad? ¿Qué camas? Si eran tijeras, hermano, si unas tijeras duermen en hamacas. Y ahí duerme la gente, en hamaca y en tijera. Y usted ve a la gente y dice, ¿y cómo es que esta situación? Entonces, oiga bien, Jesús ha dejado la pobreza. Jesús ha dejado la pobreza. Y Jesús ha permitido hasta el dolor del hospital para que usted llegue allí. Porque usted representa a Cristo. Dios utiliza a sus hombres y mujeres para que a través del cristianismo que Dios nos ha dado, caminemos a la par de los que sufren. A mí no me cabe duda que Jesús llega al sufrimiento de cada quien. Pero lo primero que usted tiene que entender es que los llamados a acercarse al dolor somos nosotros, porque somos representantes del Señor en este mundo, hermano. Somos sus embajadores. Usted no ha venido aquí en esta mañana porque usted quiere oír un sermoncito. Usted no ha venido aquí esta mañana porque usted quiere medio consagrar su vida. Usted ha venido aquí porque quiere ser empoderado. Entonces yo le voy a dar un empoderamiento. En esta semana, vaya donde hay una persona necesitada, dele de comer, ayúdale, ore por él, porque usted es a quien representa a Cristo para que camine en el dolor y en la enfermedad de las personas que lo necesitan. Ahí no lo oigo convencido. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos saca de nuestra zona de confort. Y queremos un cristianismo suavecito, que el pastor medio me predique, que aquí, que mire, no me exija nada. Pues yo le voy a decir una cosa, Jesús le exige algo. Camine, vaya, ayude. ¿Por qué? Porque usted va a ser el instrumento de Dios para llevar como consuelo a los que sufren. Imagínate el gran poder que tenemos de Dios nosotros. Mire, después del culto de las 10 de la mañana, va nuestro ministerio a los hospitales. Y siempre dice, pastor, hemos encontrado una persona que nadie la ha llegado a ver. Y lo que nos pide es que le llevemos las cosas de higiene. Y ahí está la iglesia.
juntando las cositas de higiene para llevarle. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, mucha iglesia cristiana los domingos en la mañana que solamente en el púlpito, que solo aquí a pedir ofrenda. No, hermano, no hemos venido a ser engordados de Biblia. Hemos venido a que Dios nos ponga poder en el corazón para ir a donde están los necesitados. Ese es el deber suyo. Usted es un misionero de Jesucristo. Usted no está aquí de adorno. Usted está aquí para mover la palabra poderosa de Jesucristo. Llévela. Vaya al hospital. Vaya donde están los quebrantados. Porque Jesús dice dos cosas. Primero, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Jesús los va a consolar a través de nosotros, los que somos cristianos. Pastor, pero yo también estoy sufriendo. Bienvenido al evangelio. Bienvenido al cristianismo. Pastor, mire, yo le estoy pasando mal. Excelente. ¿Por qué? Así Dios va a ver tu esfuerzo. Que a pesar que vos tenés enfermedades, que a pesar que vos tenés problemas también, andás evangelizando y sirviendo en la obra de Dios. De eso se trata. No es que nosotros estamos mejor que la gente. Es que si tenemos un poquito más, bendigamos a otros. Vayan y caminen. ¿Qué hizo Jesús? Se metió en la oscuridad. Diga conmigo, se metió en la oscuridad de este ciego. Esa es la iglesia. Por eso, hermano, nosotros vamos a las comunidades. Por eso es que bendito sea Dios, los hermanos, doctores, los hermanos y hermanas que hacen el esfuerzo de participar, ¿verdad? Con las ayudas, colaboración, ya sea de comida, bendición. Hay hermanos que dicen, pastor, yo quiero ir. Y se ponen a jugar con los niños y le dan consulta médica a los niños, consulta alimenticia, dietética. Está la hermana Brigitte también que está yendo con el doctor Navarro y los equipos, ¿verdad? La doctora Liliana. O sea, hay una cantidad de doctores, el doctor Cuella, que están yendo. O sea, ¿y por qué? Porque eso somos, hermano. O sea, nosotros estamos para meternos en las tinieblas de las personas. Un evangelio así limpito, de corbata, de saco, de domingo en la mañana, no sirve. Lo que sirve es ir a la profundidad, donde nadie quiere ir. Porque ahí es donde aliviamos y consolamos a los necesitados. El viernes estuvimos en las Bartolinas. Triste, hermano. Gente ahí, y a llevárselos a los penales iban. Pero mire usted sin saberlo tal vez, ahí estábamos nosotros llegando con el pastor Samuel y mira, me dice el pastor, mire, ya pedí permiso, metámonos. ¿Por qué? Para darle de comer a estos muchachos que no habían comido. Y había una muchacha, hermano, me dio mucha tristeza porque mira, ver que estaba dándole pecho al bebé ahí y ya se la llevaban, hermano. Ya se la llevaban. Pero eso es lo que la gente no quiere ver. La gente no quiere ver a los que están en el hospital. La gente no quiere ver a los que están en la cárcel. Lo que queremos es un evangelio de prosperidad, un evangelio de sanidad, un evangelio de que Dios nos libera. Pues no, hermano, yo quiero decirte algo. El sufrimiento está diseñado para que Jesús camine en el sufrimiento de la gente a través de nosotros. Lleguemos. ¿Cómo no hubiera querido ya tener una hermana ahí que orara por la muchacha? ¿Cómo? Yo no podía, no me dejaba la gente, ¿verdad? Porque era mujer. Pero yo le aseguro, hubiera llegado una hermanita y la hubiera abrazado, hubiera orado por ella. O sea, ¿cómo yo? No puedo, somos varones. Y ellos no dejan, están separados. Pero hay mucha gente aquí que no pasa de lo mismo. Ay, vamos a ir al culto. ¿Qué es el culto? Si el culto, hermano, solamente es agradecimiento. Pero nuestro cristianismo es para la calle, es para el día a día, es para llevar consuelo a los que sufren. Se le murió el papá al vecino, vaya a hablarle de Jesús. Que mire que mi vecino se enfermó, hágale una bolsita de víveres, déselo, pero no viva un cristianismo encerrado en cuatro paredes. Usted está equivocado. Salga de ahí.
vaya y ayude, porque usted es el representante de Cristo y usted tiene autoridad de Dios para orar por enfermos, para orar por necesitados y para orar por los que sufren. ¿Qué hizo Jesús? Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. O sea, no nos preguntemos ¿por qué? Metámonos, diga conmigo, metámonos. Ay Dios, papá, pero bien achicado. Tomen café, tomen vitamina. Metámonos, digamos todo. Aunque le digan, vos meque, soy meque, pero te quiero ayudar. ¿Ah? No queremos. Active su fe. Active el mover de Dios en su vida. Aprenda a orar por otras personas. Aprenda a orar por los enfermos. Yo aprendí a orar, gracias al Señor, por los enfermos. Porque todo el tiempo que trabajé en el tabernáculo central, todas las semanas íbamos al Hospital Bloom. Y eso es doloroso, hermano. Yo no podía orar por enfermos, pero yo aprendí a orar por enfermos. Y ¿sabe qué? El escenario, ahí está la UCI donde están los niños. Todos están en incubadoras y con cuadros bien duros, hermano. Unos con leucemia y los papás afuera de la UCI, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa? Ahí usted llega y les dice, mire, no, yo ya soy cristiano, ¿verdad? Pues, ¿qué le vas a dar a alguien que ya es creyente? Ora por él. Pues venga, hermanito, vamos a orar. Tirados, hermano, en el suelo, derrotados, decepcionados, deprimidos, porque les han dicho, no sabemos si su niño va a sobrevivir una noche más. Duro, difícil, pero para eso somos. Hemos sido creados por Dios para caminar con el mensaje de la palabra y consolar a los que sufren. Amén, hermanos. Muy bien, pero vea, Jesús se mete en la oscuridad del ciego. Mire cómo dice Jesús, versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Por qué decía eso Jesús? Porque ya iba a ser crucificado. Entonces, ya iba a venir la oscuridad. Pero mientras él tenía la luz, él se iba a meter en la oscuridad de todas las personas. Y eso, hermano, mira, ser luz en la vida de alguien es algo tan bonito, hermano. Es algo tan precioso. Pero dejémonos de religiosidades hipócritas. Ustedes siempre sean luz en medio de las tinieblas, tengan buen testimonio. Esa es parte de ser luz. Pero otra parte de ser luz, ¿sabes qué es? Es llegar con una palabra, con ayuda, con oración. A veces usted ni necesita ni predicarles, ni darles nada. ¿Sabe qué es lo que la gente busca? Oír, que alguien los oiga. Y a veces, hermano, la gente quiere hablar y decir, mire, me pasó esto, estoy viviendo esta situación. Sea luz, diga conmigo, sea luz. Métase en la oscuridad, métase, camine en la oscuridad de la gente que se está divorciando, la gente que se está separando. ¿Cómo usted puede bendecir a alguien que se está separando? Hábleles de Cristo, invítelos a las reuniones familiares. Tráigalos, métanse en la oscuridad. Dejen de ser gente que solamente dice, ay, yo doy buen testimonio. Es que la luz no es solamente dar buen testimonio. Ser luz es meterse donde te necesitan, con una palabra, con una ayuda y con consuelo para esa gente. A veces alguna persona solo necesita un abrazo. A veces las personas solo necesitan algo. A mí me encanta cuando vamos al penal de Quesaltepeque, porque ahí están todos los pandilleros que están condenados a muerte porque tienen enfermedades crónicas, SIDA, cáncer. Allí es otro mundo. Diga conmigo, es otro mundo. Tatuados, pero arrepentidos. ¿Por qué? Ya toparon. Primero,
muchos ya saben que no van a salir de ahí. ¿Por qué? Uno, por la pena que tienen, pero lo más grave es la enfermedad que llevan. ¿Y sabes qué? Es el único penal donde nos permiten que después de predicar, después que hacemos el culto, los muchachos se tiran al piso y nos dejan tocarlos, nos dejan que oremos por ellos. Y viene un montón de jóvenes, hermano, de muchachos que su vida se perdió con 30 años, con VIH, cáncer, enfermedades crónicas, señores de 50, 60 años que ya les dijeron que por insuficiencia renal van a morir. Y esa gente nos abraza, y el abrazo llorando, porque ellos saben que ya nadie los va a abrazar. Y no huele bien, hermano. Es un mal olor adentro. Pero ¿sabe qué? Da gusto, porque usted sabe que cuando usted muera y esté ante la presencia de Dios, Jesucristo le va a decir: tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve preso, me visitaste. ¿Cuándo hicimos eso? No nos acordamos. Tú no te acordás, pero yo sí me acuerdo cuando vos fuiste donde esa persona. Porque todas las obras de los cristianos están inscritas en el libro de las obras. Y todo eso Dios lo va a recompensar. Diga conmigo, Dios lo va a recompensar. Todo lo que ni te acordás, ni te vuelve a la mente, pero un día, ese día que vos lo hiciste, Dios lo escribió en los cielos y dijo: a este lo voy a bendecir por esto. Y te lo va a devolver. En esta vida te lo va a devolver, y te lo va a devolver en la vida eterna. Gran recompensa vas a tener. ¿Por qué? Porque viste en los necesitados, a los que sufren. A Cristo lo viste. Métase en la oscuridad de otros. Métase, aunque usted también esté sufriendo. Métase. 2. En el versículo número 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Por qué sufrimos? ¿O para qué sufrimos? Número 1, para llevar luz a las tinieblas. Porque el sufrimiento es donde camina Jesús. El sufrimiento es donde llega Cristo. Amén. 2, ¿por qué o para qué sufrimos? Para ser más obedientes. Diga conmigo, obedientes. Ay, papito, si a usted lo están recetando hoy porque usted, hermano, por cualquier razón está pasando por penas económicas, por pena familiar, mire, hermano, diga conmigo, la obediencia. ¿Qué cuesta, pues? Si solo la obediencia Dios no quiere trabajar. Pero, ¿por qué la obediencia? Mire, le hago una pregunta: ¿cómo lo sanó? ¿Cómo lo sanó? Léalo ahí, léalo. ¿Cómo lo sanó? ¿Le puso qué? Le puso marihuanol. ¿Ah? ¿Le puso qué? ¿Por qué? Porque Jesús estuvo con Dios en la creación y Él sabe crear con barro. Él puede crear cosas nuevas. Amén. Pero te voy a decir algo. Vos sabés que el lodo no lo sanó. Diga conmigo, el lodo no lo sanó. ¿Qué fue lo que lo sanó? ¿Ah? El poder de Dios. El poder de Dios. El lodo no hace nada. Usted puede escupir saliva. ¿Usted cree que la saliva de Jesús era curativa? Muchos milagros Jesús ocupó saliva. Si hay uno que hasta bien feo, hermano, hasta el dedo le puso en la lengua. ¿Y cómo es que le? Raro, ¿va? Entonces,
Pero es que diga conmigo, la saliva no es la que cura. El lodo no es el que cura. Dios utilizó eso para que el ciego sintiera que algo le estaban poniendo ahí. Pero verdaderamente lo que lo sanó, ¿qué fue? Lea ahí el versículo 8. Perdón, el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo ¿los qué? Los ojos del ciego. Entonces, mira, aquí te pongo esto para que sintas que algo te puse. Le pudo haber puesto marihuanol, le pudo haber puesto, ¿verdad? La medicina, esa pomada que dice que quita hongo, cicatriz herida. Ya sabe, las que venden en el centro, ¿va? Mire, le pudo haber puesto cofal, cualquier volado. Pero es que ahí está el detalle. Mira el 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Diga conmigo, la obediencia sana. Entonces no fue lodo, no fue lo que la saliva. Esos son nada más muestras que Jesús le estaba queriendo dar como para que él sintiera que lo estaba tocando. Pero lo que lo sanó fue la obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: anda, lavate. Y él pudo haber dicho: ¿y por qué me está haciendo hacer algo incomprensible si yo soy ciego? ¿Y qué voy a ir a hacer con irme a lavar? Si he nacido ciego, nunca he visto. Pero ¿sabe qué? Él pudo haber dicho: no voy. Él pudo haber dicho: Jesús me está poniendo una cosa, ¿y para qué? Jesús me está poniendo lodo y me está diciendo: ve a lavarte, ¿y para qué me voy a ir a lavar? ¿Sabes cuál es el punto? Esa es la obediencia. Ciego sanó porque le obedeció a Jesús. Y muchos de nosotros no sanamos. ¿Por qué? Porque ahí estamos renegando. ¿Y por qué voy a tener que dar esto? ¿Y por qué voy a tener que dejar lo otro? ¿Y por qué tengo que aquí? ¿Y por qué tengo que allá? Nunca vas a ser curado, nunca vas a ser sanado. ¿Por qué? Porque no sos obediente. Obedecer en la Biblia es el poder más grande de Dios. Usted quiere salir de ese rollo que tiene, obedézcale. Deje de ser renegón, deje de ser pleitista. Agarre su lodo, agarre su barro y vaya a lavarse, ¿ve? Y si le toca dejar un amante, le toca dejar cualquier actitud negativa, déjela. ¿Por qué? Porque Dios lo va a bendecir si se va a lavar. Y cuando usted vaya caminando, usted va a ser sano con el poder de Dios. Hermano, el sufrimiento es para que Jesús camine en él. El sufrimiento es para obedecer. Usted quiere salir, obedezca, obedézcale. Pero tercero, ¿por qué sufrimos? Diga conmigo: para que Jesús sea glorificado. ¿Y cómo fue glorificado? Inmediatamente lo sanó. Mira el versículo número 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Yo soy el que estaba ahí. ¿Por qué? Porque como toda la vida sus ojos habían estado dañados, la gente decía: ¿y será este? Claro que este es. Hermano, cuando Dios hace la obra en nuestra vida, es para que nosotros testifiquemos. Diga conmigo: testifiquemos. Cualquier obra de Dios en su vida, testifíquela para que la gente sepa que Dios es grande. Y si lo ha sacado de un gran agüite, y si lo ha sacado de una gran crisis, venga al púlpito y diga: Dios ha hecho esto en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando usted dice esas palabras, los incrédulos comienzan a creer. Los que no creen en Jesús comienzan a acercarse. Y cuando la gente dice: hey, si Dios lo sanó a él, también a mí. Y todo ese problema que usted tuvo fue para salvar almas. ¿Por qué? Porque usted fue al hospital, fue a ganar almas. Usted estuvo en una gran cola esperando la medicina, usted habló del evangelio. Usted pasó por una crisis y usted conoció personas y habló del cristianismo. Y en ese problema que usted vivió, su hijo se hizo creyente, su esposo se hizo creyente, su esposa se hizo creyente. Todos creyeron. ¿Por qué? Porque el problema es para salvar almas. Diga conmigo: el problema es para salvar almas. Nunca se le olvide.
Cuando usted está pasando algo bien duro de parte de la vida, usted pregunte: ¿a quién quiere salvar Dios? ¿Querrá salvar a mis hijos? ¿Querrá salvar a mi pareja? ¿Querrá hacer una obra en mi vida? Y lo más poderoso es que no solamente muchas personas vieron el testimonio del hombre que decía: he sido sanado. La gente lo conocía como ciego y ahora todo el mundo lo veía. Pero lo más grande de todo es que él mismo no era creyente. ¿Y sabes cómo termina el relato? Si usted baja conmigo en el capítulo 9, en el versículo 35, mire qué bonito. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor? Pero mire, Señor, con S mayúscula, para que crea en él. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Qué es adorar? Proscuneo en griego quiere decir que se postró ante él. Día conmigo, se postró ante él. Mire qué bonito. Resumen: ¿por qué sufrimos? Uno, para que Jesús camine en mi sufrimiento. Número dos, para hacerme obediente a la palabra de Jesús. Número tres, para dar gloria a Dios a los incrédulos. Amén. Y cuarto, para salvarte a ti también y para que tú creas que Dios es grande y poderoso y que le adores con un corazón agradecido. Hermanos, en esta mañana hemos expuesto por qué sufrimos. La pregunta es: si usted está sufriendo en esta mañana, ¿qué va a hacer por Cristo? Creámosle, sirvámosle, pero sobre todo seamos obedientes para que Dios nos saque de nuestras necesidades. Vamos a orar, hermanos. Padre,